Vamos. Muy buenas tardes a todas las personas presentes en esta importantísima actividad, jueces y juezas candidatos al Consejo del Poder Judicial, tanto a ser miembros titulares como sustitutos. Jueces y juezas aquí presentes, funcionarios del Poder Judicial que nos están acompañando en la tarde de hoy, empleados de esta Escuela Nacional de la Judicatura, a todo el público en general. Ante una propuesta que le hiciéramos por parte de la Fundación Institucionalidad y Justicia al Comité Electoral de celebrar una actividad abierta para que la sociedad pudiera conocer a los candidatos y candidatas de manera prudente, el comité nos propuso que la actividad propuesta se hiciera a lo interno del Poder Judicial, dirigido a los votantes interesados, tomando como marco a la Escuela Nacional de la Judicatura. Es ese el origen de esta monumental actividad. En tal sentido, en nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura y de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la FIMUS, les damos la más cordial bienvenida a este café con la Escuela Conoce tus Candidatos, cuyo objetivo consiste en abrir un espacio a los candidatos al Consejo del Poder Judicial para presentar sus aspiraciones a sus pares y contribuir así con el ejercicio de una democracia interna consciente ante las próximas asambleas de electores a celebrarse el próximo 4 de marzo. En esta tarde conoceremos a los candidatos a formar parte del Consejo del Poder Judicial en representación de los jueces de paz y sus equivalentes. Darles la oportunidad de que presenten públicamente lo que los ha motivado a aspirar a esta posición, así como sus opiniones respecto a algunos temas importantes que son de la competencia del Consejo del Poder Judicial. En aras de la transparencia y la democracia, esta es una actividad de participación, como saben todos ustedes, voluntaria. Y están aquí presentes aquellos candidatos que han querido participar. Son 2 candidatos a miembros titular, de los cuales se encuentra presente Samuel Porfirio Castillo Mota. Como candidato a miembro sustituto se encuentra presente Jorge Tomás Brown Isaac. Igualmente precisamos que esta actividad está siendo grabada y presentada en directo vía live streaming en la página de la Fundación Institucionalidad y Justicia www.finjus.org.do. La metodología que seguiremos es la siguiente: una primera ronda que se limitará a la presentación de los candidatos en unos 4 minutos y una segunda fase de preguntas formuladas por el moderador, en la cual tendrán no más de 2 minutos para que formulen su respuesta. Esta metodología completa se realizará con los candidatos miembros titular. Con los candidatos a miembros sustitutos solo se hará la primera ronda de la presentación. Comienzo entonces con la primera ronda. Un minutico. ¿Se fue el streaming? Bien. Quisiéramos una vez más darle la bienvenida a los candidatos y vamos a comenzar con lo que sería la primera ronda. Se trata de la presentación de cada uno de ustedes. ¿Quiénes son
y cuáles son sus propuestas. Y quiero comenzar con Samuel P. Castillo, quien es candidato a titular a miembro del Consejo del Poder Judicial. Muchas gracias, muy buenas tardes, licenciado Sergio Tulio Castaños y distinguidos amigos y compañeros aquí presentes, miembros de la Escuela Nacional de la Judicatura, en la persona de su directora, la licenciada Gervasia Valenzuela, y del subdirector, licenciado Castillo, demás miembros de esta institución, compañeros jueces. Es para mí un gran privilegio dirigirme a ustedes en este escenario que nos permite tener la Fundación Institucionalidad y Justicia conjuntamente con la coordinación de la Escuela Nacional de la Judicatura. Lamentamos que siendo solo 2 candidatos no tengan los jueces de paz la oportunidad de aquilatar estas propuestas, contrastándolas con las de nuestro contrincante, pero estaremos aquí para dar a conocer todo lo que tiene que ver con nuestras propuestas de cara a esta elección en la representación de jueces de paz. Me postulo como candidato a titular en la representación de los jueces de paz e ingreso al sistema de justicia en el año 2003 como oficinista. Posteriormente me incorporo a la posición de director de un departamento administrativo en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva llamado Seguimiento y Control de Medidas de Expedientes, y posteriormente fui encargado del Centro de Citaciones Judiciales. De igual manera, fui abogado ayudante de la Corte Penal del Distrito Nacional y posteriormente ya tenemos 5 años como miembros de la Judicatura Nacional, como juez de carrera, egresado del programa de formación de la Escuela de la Judicatura. Nos motiva a alcanzar esta representación de los jueces de paz el hecho de que nos mueve a gran preocupación el deterioro que ha mostrado la institución desde el punto de vista del debilitamiento que ha exhibido en muchas de sus actuaciones. Por eso hemos titulado este proyecto Transparencia y Equidad, porque esas 2 palabras recogen la esencia de lo que es nuestra propuesta. Transparencia, porque necesitamos mecanismos que todos podamos comprender y que pueda justificar la institución al momento de disponer un traslado. Transparencia en lo que tiene que ver con los motivos que pueden tomarse en consideración al momento de realizar un ascenso. Equidad, porque no es posible que los jueces del Distrito Nacional y de las grandes ciudades estén estancados, siendo 5, 6, 7, 9 años juez de paz, porque se ven impedidos de ascender en la medida en que se realizan ascensos de jueces de primera instancia de otra jurisdicción en detrimento del trabajo que esos jueces ya vienen desempeñando en esas instituciones. También transparencia en lo que tiene que ver con la realización del proceso disciplinario, donde el debido proceso brilla por su ausencia. Equidad, porque debe compensarse a todos, atendiendo a la importancia y magnitud de sus labores y sus delicadas funciones. Lamentablemente, el juez de paz no es valorado en su justa dimensión, tomando en consideración que la mayor parte del tiempo es un juez de primera instancia que desarrolla sus funciones en una multiplicidad de materias. No hay un plan específico para trabajar la especialización del juez, que bien podría hacerse en las grandes ciudades a los fines de que desde la función de juez de paz el juez vaya creando un perfil, en el sentido de que si es un juez con inclinaciones penales pueda ir recibiendo formación específica en esas materias, y al momento de abrirse las plazas para obtener ascensos ya tenemos personas especializadas en el momento en el que desempeñan las funciones de jueces de paz y pueden ser puntos a valorar en el escalafón al momento de disponer el traslado. Posteriormente seguiremos explicando más puntos en ocasión de las preguntas que se formularon. Muy bien. Como candidato a miembro sustituto, quiero darle la palabra a Jorge Brown Izarra. Sí, muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, licenciado Sergio Tulio Castaños, los compañeros y compañeras presentes, así como también a todo el personal de la Escuela Nacional de la Judicatura que nos acompaña aquí el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros compartiendo esta tarde respecto a lo que son nuestras propuestas como aspirantes al Consejo del Poder Judicial. Soy Jorge Brown, soy de la provincia de San Cristóbal
ingresé al Poder Judicial en el año 2005 como oficinista, como archivista primero, luego fui como oficinista 2, luego como secretario interino del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Esto hasta el año 2012, cuando ingreso entonces aquí a la Escuela Nacional de la Judicatura, al programa de formación de aspirantes a jueces de paz. Por esa razón, el día de hoy me desempeño como juez de paz de la primera sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de la provincia Peravia. Pertenezco al cuerpo docente de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC. Soy egresado de aquí de la Escuela de la Judicatura, de la especialidad de la maestría en Derecho Judicial y de la especialidad en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del INSUDE, que pertenece a las Fuerzas Armadas. Pero más que todo eso, lo más importante es que soy un servidor judicial comprometido con la institución, un servidor judicial que actúa en todo momento en apego irrestricto a lo que son los principios que nos rigen como servidores públicos. Y por esa razón es que aspiro a miembro suplente del Consejo del Poder Judicial Dominicano en representación de los jueces y jueces de paz. Un suplente proactivo, un suplente que actuará en todo momento como escucha y voz activa de los jueces de paz, no solamente de los jueces, sino de todo el personal administrativo. Y por esa razón que estamos aquí el día de hoy compartiendo con ustedes a los fines de que estas propuestas no solamente sean las propuestas nuestras, sino el sentir de toda la judicatura y de todo el personal administrativo. La propuesta de quien les habla se encuentra dividida en 3 puntos. La primera de ellas es trabajar con relación a lo que es la imagen del Poder Judicial. La tercera, trabajar con lo que es la adecuación de las condiciones laborales de los servidores judiciales, jueces y servidores judiciales administrativos. Y el tercer punto es trabajar con lo que es el asunto de los juicios disciplinarios, los ascensos y traslados. Con relación al primer punto, que vendría siendo el más importante de todos y del cual dependrían los demás, con relación a la imagen de nuestro Poder Judicial, es importante saber, y sé que todos tienen conocimiento de ello, de que el Poder Judicial representa el fundamento más importante de lo que es la sostenibilidad del Estado Social Democrático de Derecho. Sin embargo, actualmente hay situaciones que afectan nuestro Poder Judicial e impiden que los avances que hemos alcanzado puedan ser visualizados de manera clara. Por esta razón, entiendo que debemos trabajar en este punto. Los factores que nos afectan son que la sociedad dominicana en cierto punto desconoce lo que es la función del Poder Judicial, la función meramente jurisdiccional de la sociedad dominicana. Por esta razón, en cuanto a este aspecto, entiendo que debemos aplicar políticas públicas efectivas tendentes a concienciar a la sociedad respecto a lo que es la función jurisdiccional. Así también entiendo que debemos designar en el Departamento de Relaciones Públicas de nuestra institución un vocero que se encargue de llevar a la sociedad no solamente la decisión dada por el juzgador, sino también el porqué de esa decisión, a fin de que todo quede claro y no haya cabida a mala interpretación. En cuanto a lo que es la adecuación de las condiciones laborales, el principal punto, y de ellos dependrían otros, es exigir la partida presupuestaria que nos corresponde por ley, conforme a la ley 194-04, que realmente hasta la fecha no se ha recibido la partida que realmente nos corresponde. Trabajar en ello, porque no solo con ello se obtendría lo que es el alcance de los objetivos del Poder Judicial y la mejora de la calidad de vida de los jueces y jueces, sino también fortalecer lo que es el apoyo a la Escuela de la Judicatura. Y el último punto, sobre juicios disciplinarios, que en lo adelante iremos desarrollando. Muy bien. Bueno, a continuación va a ir en la parte que corresponde a la formulación de preguntas sobre temas que han generado controversia, no solamente a lo interno del Consejo del Poder Judicial, sino también en todo lo que ha sido el Poder Judicial en sí, sus miembros, en fin. Y la primera pregunta quiero formulársela al miembro titular, a Samuel Castillo, que como todos sabemos está corriendo para ser uno de los representantes de los jueces de paz ante este Consejo del Poder Judicial. Y la pregunta es: la evaluación de desempeño de jueces y juezas ha sido uno de los puntos más criticados a lo interno del Poder Judicial. En su opinión, ¿cuáles serían los puntos a mejorar en todo lo que tiene que ver con la evaluación del desempeño de los jueces del Poder Judicial?
La evaluación de desempeño tiene que responder a las características de la jurisdicción que está siendo evaluada. Tenemos un sistema de evaluación de desempeño estándar que aplicamos a tierras, a penal, a civil, y resulta que esas jurisdicciones tienen características diferentes. La evaluación de desempeño tiene que rescatar las características que diferencian las labores de una jurisdicción y otra a los fines de que el resultado realmente refleje el rendimiento del juez. De igual manera, deben tomarse en consideración las condiciones en las cuales las personas desempeñan las funciones a los fines de que se tome en cuenta en el resultado de la evaluación. Y me explico. No podemos pretender tener el mismo desempeño en tribunales del Distrito Nacional y Santiago, civiles, que tienen un flujo de trabajo más o menos similar, cuando en Santiago hay 7 oficinistas y en el Distrito Nacional hay 10. Cuando en Santiago no hay abogados ayudantes, en Santiago y en el Distrito Nacional hay 3. No pueden tener el mismo resultado, no pueden reflejar la misma efectividad porque no tienen las mismas condiciones materiales. El aspecto cuantitativo no debe ser lo que prime. Nosotros necesitamos que prime el aspecto cualitativo. Necesitamos incluir más ítems que recojan el aspecto cualitativo de la función jurisdiccional del juez, porque no es solo un número frío. Por lo general, los tribunales donde el juez desempeña una labor con más dedicación, tal vez no sean los más beneficiados con la evaluación del desempeño. Y si la evaluación no logra el objetivo, entonces no nos sirve. Porque ¿para qué medimos? Medimos para gerenciar, medimos para mejorar, medimos para conocer debilidades y buscar soluciones. Pero si no particularizamos las evaluaciones atendiendo esas características, no nos van a ser de utilidad. Entonces, esos son puntos que deben ser mejorados en este tema. A continuación, Jorge Brown Isaac, quien es candidato a miembro sustituto del Consejo del Poder Judicial. Bien, ciertamente, en esa misma línea que manifiesta el compañero Samuel Castillo, los procesos de evaluación del desempeño de los jueces y juezas en la actualidad resultan ser contrarios a lo que es el principio de equidad, en el sentido de que estos formularios son tendentes a verificar lo que es la cantidad de procesos que falla en un determinado tribunal un juez o jueza. Pero eso resulta que no todos los jueces tienen la misma posibilidad de fallar la misma cantidad de expedientes en un periodo X. Por ejemplo, el juez de paz de la cuarta circunscripción de aquí del distrito falla una cantidad de expedientes por encima de la cantidad de expedientes que falla el juez de las Charcas de Azo, por ejemplo. Entonces, medir la cantidad de expedientes y evaluarlo en base a eso, tomando en consideración la demarcación territorial que se encuentra, resulta ser contrario a lo que es el principio de equidad. Igual porque lo estamos evaluando con el mismo formulario, pero no estamos ante una equidad. Entiendo que la solución a esa problemática es que en el formulario de evaluación de desempeño se tome en cuenta tanto el aspecto de la cantidad y de la calidad. La cantidad en el sentido de que eso ayuda a descongestionar los tribunales y realmente a responder de manera oportuna. Pero la calidad en el sentido de que de eso depende lo que es la legitimación del actuar jurisdiccional. Otro aspecto que entiendo que debemos agregar a esa parte es el asunto de que el evaluador debe hacer constar en esa evaluación el porqué de la calificación otorgada a ese evaluado, para que de esa forma ese evaluado tenga la posibilidad de actuar de conformidad con el reglamento en caso de estar en desacuerdo con la calificación que le fue otorgada. Otro asunto que nos afecta y específicamente lo que se pasa es el asunto de que no nos encontramos en un mismo tribunal en todo momento, por lo que no podemos dar seguimiento a los procesos y que sean fallados en tiempo oportuno y la cantidad que realmente deseamos. Eso nos perjudica específicamente a los jueces de paz. Bien, una de las atribuciones del Consejo del Poder Judicial es todo lo que tiene que ver con los procesos disciplinarios, que sin lugar a duda ha tenido su impacto no solamente a lo interno del Poder Judicial, sino que muchas veces desde la propia sociedad han generado algunos comentarios, digámoslo de esa forma. ¿Cuáles serían sus propuestas de mejora a los procesos disciplinarios de jueces y servidores judiciales? Y quisiera retornarte de nuevo, Samuel, la palabra. Muy bien, nosotros al abordar el aspecto disciplinario hemos hablado de un concepto, constitucionalización del proceso disciplinario.
En un primer término, abogamos por la creación de un reglamento moderno, transparente, en el que todos puedan participar, aportar sus ideas y que recoja los aspectos neurálgicos que la Constitución y el bloque de constitucionalidad le incorporan al proceso disciplinario. Pero hasta tanto llega este reglamento, lo que tenemos que hacer es aplicar la Constitución como norma y ley suprema. La Constitución como ley suprema está ausente en la mayoría de los procesos disciplinarios. Y pongo un ejemplo muy puntual. Los procesos disciplinarios son a puertas cerradas. La Constitución habla de un juicio oral, público y contradictorio. Si no tenemos nada que esconder, ¿por qué no abrimos las puertas? Constitucionalizar el proceso disciplinario es aplicar el artículo 69 de la Constitución a los juicios disciplinarios. Constitucionalizar el proceso disciplinario es aplicar bloques de constitucionalidad, preceptos y criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vienen a afianzar lo que es la independencia interna y externa del juez. No puede ser que el juez tenga miedo de emitir una decisión porque eventualmente puede ser objeto de una denuncia o una querella. Que bien sea alegre o no, tendrá que responder. Debe haber un mecanismo, un filtro, para que el juez no se vea obligado a responder cualquier denuncia, sino que se filtre y aquellas que tengan seriedad, que se aporte elementos para sustentarla, entonces sea esa la que responda. Porque también debe tenerse presente que el juez, al decidir, debe garantizársele su independencia. Ese es un aspecto muy delicado. Hay que tener presente que debe fiscalizarse al juez, debe dársele seguimiento, pero también debe crearse mecanismos que respeten el debido proceso para que no se lacere su independencia, tanto externa como interna. Bien, con la misma pregunta le paso la palabra a Jorge Brown. Bien, ciertamente el Poder Judicial Dominicano no cuenta con un instrumento a través del cual se establezca de manera clara cuál es el proceso a llevar a cabo para el desarrollo de un juicio disciplinario. Eso trae como consecuencia que todo quede abierto y que se inobserven, por ejemplo, la Constitución, tratados internacionales, que contemplan lo que son los derechos inherentes a toda persona humana. Creo que la solución a esta problemática es la creación de un reglamento, el cual se encuentra basamentado en lo que establece el debido proceso de ley, tutela judicial efectiva, y que consagre de manera clara los principios a tomar en cuenta en este proceso disciplinario. Por ejemplo, el principio de presunción de inocencia. Sobre todo debe establecerse de manera clara que no haya cabida a ningún tipo de duda en cuanto a la observancia de este principio. Considero que en este caso debe aclararse en este reglamento también el asunto de que, por ejemplo, la investigación, una vez es presentada la denuncia por ante el Poder Judicial, la investigación es realizada por el Departamento de Inspectoría Pública, de Inspectoría del Poder Judicial. Sin embargo, la persona que sustenta esa querella por ante el Consejo del Poder Judicial y que sustenta la misma por ante este Consejo, no es la misma persona que lleva a cabo la investigación. Considero que el mismo inspectoría que lleva a cabo la investigación es el órgano que debe sustentar esa solicitud por ante el Consejo. Es decir, en este caso estaremos hablando de la exclusión del Ministerio Público de estos procesos. Así también, establecer de manera clara en este reglamento lo que es el asunto del plazo razonable, que tanto los juicios disciplinarios como la suspensión, ya sea con o sin disfrute de sueldo, se hagan en un plazo establecido, para que de esta forma, de manera la ganancia, que se estén violando derechos fundamentales a los justiciables en estos juicios disciplinarios, que todo lo quede claro y tratar de ser desarrollados dentro del plazo razonable, que en la actualidad no se está llevando así. Eso básicamente. Ya, la verdad es que en la medida en que uno ha venido celebrando estos encuentros, uno ha visto como de forma unánime hay ciertas preocupaciones en las que confluyen todos los que están participando en este proceso, y uno ha sido, yo creo que debe de quedar como punto sobre la mesa, gane quien gane, es el que tiene que ver con la presencia del bendito Ministerio Público en lo que son los procesos de juicios disciplinarios que se le lleva a cargo a los miembros del Poder Judicial. Así que yo creo que tenemos que ir aprendiendo lecciones en honor a la verdad. Hay una tercera pregunta y quiero, Samuel, formulártela de manera inmediata. Y es que el Poder Judicial tiene más de 6.000 empleados y solo 691 son jueces y jueces.
El Consejo del Poder Judicial está constituido solo por jueces entonces. ¿Cuál es su propuesta de trabajo para los demás servidores judiciales? Me identifico mucho con la pregunta porque inicié como empleado y me motiva también a participar en esto porque cuando era empleado iba al médico y no pagaba diferencia, tampoco pagaba el seguro y decíamos los empleados, wow, ¿cómo será el seguro de los jueces si así es el nuestro? Ahora resulta que pagamos el seguro y también pagamos diferencia por cada actividad. Hemos evolucionado. A los empleados hay que tratarlos también con transparencia y con equidad. Hay que garantizar la carrera administrativa, dar transparencia a los concursos internos. Tenemos una gran cantidad de profesionales, personas graduadas, licenciados en Derecho, siendo oficinistas en los tribunales, esperando una oportunidad para que se abra una plaza de abogado ayudante. Y los concursos internos no siempre tienen las transparencias y las garantías adecuadas para que las personas se sientan satisfechas con el resultado del concurso. A los empleados también, como a los jueces, hay que mejorarles las condiciones. Los empleados también necesitan un seguro médico de calidad. A los empleados también podemos incluirlos en beneficios para programas de vivienda. Por ejemplo, el Poder Judicial puede gestionar en la implementación del bono para el acceso para la adquisición de una primera vivienda. Y eso puede trabajarnos tanto para jueces como para empleados judiciales. Mejorar las condiciones del seguro de salud, crear una plataforma que permita mantener un vínculo de comunicación constante con el empleado, porque necesitamos escuchar al empleado. Es mal visto ahora una asociación de empleados que existe, yo no la veo mal, de hecho la favorezco porque necesitamos realmente interactuar con los empleados son parte indispensable y primordial de un tribunal. Un tribunal no se constituye solo con un juez, de hecho, no está constituido si no tiene una secretaria. Entonces necesitamos que ese personal, la secretaria, los oficinistas, los abogados ayudantes, se identifiquen con nuestra institución y sean personas realmente comprometidas con los intereses más sanos de la judicatura. Y eso lo logramos mejorando sus condiciones laborales y materiales. A continuación, Jorge Brown Isaac, con la misma pregunta. Bien, en adición a lo que manifiesta el compañero Samuel Castillo, algo claro, y sé que todos tenemos conocimiento de ello, es que los empleados administrativos representan parte fundamental en lo que es el alcance de los objetivos del Poder Judicial. Por esa razón mi propuesta, diría que en un 50% va dirigida a favorecer o a trabajar en beneficio de los empleados administrativos. El primer punto a trabajar en ello sería lograr el ingreso de la totalidad de los empleados administrativos a carrera judicial administrativa, para que de esta forma tengan la oportunidad de beneficiarse de lo que ello implica. Así también entiendo que la voz de esos servidores judiciales administrativos debe ser escuchada. Y entiendo que la solución a ello sería crear comisiones regionales o departamentales a través de la cual se puedan escuchar la voz de ese servidor administrativo, escuchar sus inquietudes, sus necesidades y que eso sea elevado al Consejo y dar una solución rápida y efectiva a las necesidades de esos empleados administrativos. Así también entiendo que se requiere motivación, pero una motivación significativa a los empleados. Considero que, por ejemplo, el 7 de enero de cada año, estos pueden ser reconocidos de manera significativa por el Poder Judicial, reconociendo la debida observancia de los principios éticos de estos, así como también el buen desempeño de sus funciones. También todo aquello que se desprenda del alcance de los objetivos establecidos en mi propuesta, por ejemplo, la exigencia de la partida presupuestaria, que de ello dependería también lo que sería la mejora del seguro de salud, los planes de vivienda que bien ha mencionado el magistrado Samuel Castillo, también le beneficiarían de manera directa a los empleados judiciales administrativos. Esto en cuanto a esta parte. Gracias. Generalmente cuando se crea un órgano como el Consejo del Poder Judicial, no deja de ser un órgano novedoso. O sea, haberle desmontado al Pleno de la Suprema Corte de Justicia una serie de atribuciones y haber creado este órgano para descongestionar ese Pleno, esas atribuciones, enviárselo al Consejo del Poder Judicial, no hay duda de que todo lo que iba a ser este proceso no dejaba de ser un reto para el propio Poder Judicial. Y en el marco de lo que ha sido la vida interna del Consejo del Poder Judicial,
Han habido luces, han habido sombras, situaciones que hemos tenido que lamentar todos, comenzando hasta por el propio presidente del Consejo. Y en todos estos procesos se construyen muchos mitos también, cosas que no se corresponden con la realidad. La próxima pregunta es una pregunta adrede, como se dice, a los fines de ver cómo en el marco de este proceso vamos también, y estas presentaciones contribuyen a desmontar esos mitos. Se dice, eso es lo que se dice, que esta campaña ha sido fundamentada en promesas de mejora individual a sus pares. Como por ejemplo, y ahí viene el problema, se han ofrecido ascensos, se dice, y se han ofrecido traslados. ¿Cuál es entonces su visión del respeto al escalafón judicial? Y quiero comenzar contigo, Samuel. Bien, nosotros hemos tenido en todo momento la defensa de una línea institucional. De hecho, por eso venimos a escenarios como este y presentamos nuestra propuesta de manera pública, porque no son propuestas de aposento, precisamente porque no responden a esos parámetros. Para nosotros es fundamental el escalafón judicial. El escalafón judicial es nuestra mayor garantía. El escalafón judicial es lo que nos da esa tranquilidad. Cuando hablamos del escalafón judicial, y escúchame que te excuse, ¿a qué es que tú te refieres? Esto lo está viendo mucha gente ahora mismo, y sería conveniente que gente que no maneja los conceptos, digámoslo así, pero que están interesados en el proceso, entiendan de qué es de lo que se trata. El escalafón no es más que colocar a los jueces en un orden jerárquico, digamos, para utilizar un término, en el sentido de que los alineamos del 1 al 10, existiendo 10 jueces, donde el número 1 es el primero en ocupar cualquier posición para ascenso y traslado en caso de que se habilite la plaza. El escalafón se construye sobre la base del mérito, o debe construirse sobre la base del mérito. Lo que no tenemos claro son los parámetros de cómo manejan el escalafón, porque hemos tenido casos donde se han manejado criterios de antigüedad y en otros casos se han manejado criterios de especialización. Pero no puede ser que en un caso yo maneje el criterio de antigüedad porque me conviene o porque así lo quiero, y que en otro maneje un criterio distinto. Necesitamos un patrón que se aplique a todos por igual. En ese escalafón necesitamos otorgarle valores a los méritos. Por ejemplo, si la antigüedad en el servicio será el valor preponderante, necesitamos darle un peso específico. Si en esa construcción del 1 al 100 le damos a la antigüedad un 40%, ya sabemos cuál es el valor de la antigüedad. Pero si a la especialización le vamos a dar un valor, decimos que vale un 20% y yo tengo un 5%, puedo ascender en el escalafón porque digo, bueno, una maestría vale 5 puntos para los fines del escalafón, déjame hacer una maestría y subo en el escalafón. Esa es la ventaja de tener las reglas claras. Además, conforme la ley orgánica y la ley de carrera, el escalafón tiene que hacerse público. El escalafón tiene que publicarse, precisamente para eso, para que si yo deseo subir en el escalafón, me den herramientas institucionales para yo saber en qué lugar estoy y qué puedo hacer para mejorar. Eso fortalece además la institucionalidad. ¿Por qué? Porque además al Consejo le quita una posibilidad de ser arbitrario, porque lo que hace es organizar. Después que los parámetros están habilitados y están claramente establecidos, solamente hay que buscar quién al hacer la sumatoria reúne el mayor porcentaje. Entonces le quitamos un margen de subjetividad al movimiento, y eso es vital, eso es imprescindible, eso es neurálgico. Realmente el respeto por el escalafón es uno de los puntos que nosotros asumimos con mayor ahínco y que defenderemos para lograr el establecimiento de un escalafón claro, justo, equitativo y transparente. A continuación, Jorge Brown, quien es candidato a miembro sustituto del Consejo del Poder Judicial. Muchas gracias. Bien, con relación a esa pregunta, sé que este conocimiento para todos los que componen el tren del Poder Judicial, el hecho de que todo el que actúa ofreciendo beneficios particulares, no para el colectivo, está actuando en contra de lo que es la institucionalidad.
Y cuando actuamos en contra de lo que es la institucionalidad, estamos actuando afectando a todo el que compone la judicatura y a todo el personal administrativo. En el sentido de que el día de hoy puedo resultar beneficiado, pero el día de mañana puedo resultar afectado. Entiendo que la mejor propuesta o el mejor beneficio que podemos dar al colectivo de los votantes es garantizar a estos lo que es que vamos a trabajar en pro de la institucionalidad, porque trabajando en pro de la institucionalidad estaremos garantizando los derechos que nos asisten a todos y todas los que componemos el Poder Judicial. En la misma línea que expresa el magistrado Samuel Castillo con relación al escalafón del Poder Judicial, considero que hay que aclarar los puntos, o mejor dicho, los criterios a tomar en cuenta al momento de llevar a cabo o ejecutar un ascenso. Que estos queden debidamente definidos. Y por ejemplo, el asunto de los méritos, que quede claramente cuál mérito estará por encima del otro al momento de ejecutar un traslado, para que no haya cabida a ningún tipo de interpretación y que no entre en ese proceso ningún tipo de elemento subjetivo que pueda desvirtuar lo que realmente establece la ley de carrera con relación al proceso de ascenso. Ya. Gracias. Tú hablabas de los elementos subjetivos. La pregunta que viene es un tanto media subjetiva, porque uno hablar de uno mismo es complicado. Y es la última pregunta y dice, ¿por qué usted sería el candidato idóneo? ¿Qué trae de innovador para el Poder Judicial? Bien, ciertamente, pero en esto puedo ser muy objetivo respondiendo, porque hay consenso con relación a los puntos que necesitamos para mejorar la judicatura. Eso no es difícil. Identificar qué está mal, identificar nuestras debilidades como institución. Lo difícil es encontrar personas que tengan credibilidad para decirle al juez como votante, yo te doy la garantía, la certeza de que voy a ejecutar estas propuestas y que me comprometo a llevar a cabo todo esto. Eso sí es difícil, tener esa credibilidad. Y ese es uno de los puntos más importantes que puedo resaltar, porque si hablo del hecho de pelear por un mayor presupuesto para la institución, lo estamos haciendo del año 2011, cuando se publicó el Manifiesto Nacional de Jueces, que fue una iniciativa nuestra y que suscribieron más de 140 jueces, haciendo artículos de opinión pública, como acaba de publicarse uno recientemente en el Diario Libre, porque en todas las jornadas relevantes de los jueces hemos estado ahí, no apareciendo oportunamente para quedar plasmado en una foto, sino organizando la actividad y luego poniendo en escena la actividad. Está el caso del compañero Gabriel Marchena, la magistrada Luisa García, y ahí están las fílmicas que recoge medios como CDN, donde estamos nosotros al frente dando la cara y explicando por qué nuestro desacuerdo con la actuación del órgano de administración del Consejo del Poder Judicial. Quiere decir que esto no es algo que nosotros estamos promoviendo ahora porque somos candidatos. Estamos promoviendo porque lo hemos hecho un estilo de vida, porque es nuestra visión de la institución, porque nos sentimos altamente comprometidos con esta institución y porque queremos lo mejor para ella, porque nos duele, porque el Poder Judicial somos cada uno de los servidores judiciales que día a día le da la cara a un usuario. Ese es el verdadero Poder Judicial. No es el Poder Judicial que está en la feria, es el Poder Judicial que está en Estebanía, en una comunidad lejana de Elías Piña. Ese es el Poder Judicial. Y a ese Poder Judicial que sufre los embates de las necesidades y las precariedades que vive nuestra institución, que va dirigida a nuestra propuesta para mejorarnos, y le damos esa garantía y esa certeza que ofrece el compromiso previo ya puesto en escena, de que efectivamente cumpliremos con estos compromisos que asumimos en el contexto de esta campaña. Ya. Jorge. Muy buena la pregunta. ¿Por qué soy el candidato idóneo? Bueno, considero que soy el candidato idóneo porque los 10 años que tengo sirviendo a la institución me han permitido, de manera vivencial, determinar cuáles son las debilidades, las procuras y las necesidades de la institución. Considero que soy el candidato idóneo porque actúo en todo momento en apego irrestricto a lo que son los principios éticos que nos rigen como servidores públicos. Considero que soy el candidato idóneo porque día tras día doy lo mejor de mí
para brindar una mejor justicia, porque realmente eso es lo que la sociedad dominicana merece, y de ello depende lo que es la paz y la felicidad de la sociedad dominicana. Considero que soy el candidato idóneo porque soy un servidor judicial honesto, responsable y que actúo en todo momento en apego a los principios éticos, con alto grado de conciencia funcional e institucional. Por esta razón, durante todo el proceso de la campaña, he exhibido mi eslogan, y es integridad al servicio de la judicatura. Así que yo les exhorto a todos los compañeros y compañeras que están presentes aquí el día de hoy, así como también a los que nos sintonizan, que no escatimen esfuerzos de ir el 4 de marzo y votar porque les dirige la palabra, porque no les defraudaré. Así que nos acompañen y luchemos por la concreción del noble ideal que tenemos todos, que es lograr la consolidación de nuestra institución. Así es. Si hay algo que ha quedado claro en todo lo que ha sido este proceso de presentación de los candidatos a titulares y suplentes, a miembros del Poder Judicial, es que todo es perfectible en la vida. Y en lo que ha sido la presentación de cada uno de ustedes, ha quedado bien claro cuáles son las cosas que deberán de perfeccionarse cuando seguramente el nuevo Consejo del Poder Judicial. Algo que quedó claro aquí también es que los niveles de formación y las capacidades de los jueces que conforman la judicatura. Cuando uno escucha a todos los que participaron en estas presentaciones, sin lugar a dudas que yo creo que hay que felicitar a esta Escuela Nacional de la Judicatura, sobre todo por el alto nivel académico y por cómo los miembros de esta institución tienen una capacidad de expresión impresionante. Dicen que los jueces hablan por sentencia, pero la verdad es que cuando uno real y efectivamente escucha expresarse a un magistrado, la verdad es que no solamente saben lo que dicen, sino también que saben decir lo que saben. Así que agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes en esta tarde, de manera especial a los candidatos que han tenido a bien compartir sus propuestas con todos los presentes, así como con los electores que desde sus hogares y trabajos han seguido esta transmisión. Deseamos a todos muy buena suerte, que en el Poder Judicial pueda exhibir el próximo viernes 4 de marzo una gran madurez y transparencia en todo este proceso. Así que en nombre de esta Escuela Nacional de la Judicatura y de la Fundación Institucionalidad y Justicia, la decimos hasta entonces y muchas gracias.